Saludo a Raúl Feliz, nuestro experto en materia económica y financiera. Raúl, buenas noches. Buenas noches, Qué Leo. Qué gusto verte aquí, caray. Creo que más de 2 años sin haber venido. Sí, qué gusto ver a Raúl Feliz. ¿A ti también te dio COVID? Me dio COVID. Yo también, fíjate, qué cosa. Mismo año me dio. Me dio Sí. a finales del año pasado, principios de este. Pues a mí me acaba de dar qué cosa. Bueno, en fin, ¿qué está pasando en los mercados? Bueno, lo que está pasando es que se están derrumbando, ¿no? Sí, eso ya lo sabemos. Sí. Eso es. Sí. Hoy en el día llegó a registrarse una pérdida acumulada de más de 20%. Del S&P 500. Del ¿no? Standard & Poor's 500, Sí. lo cual define el cambio de tendencia en el mercado, que estamos en un bear market. Además, fíjate, Leo, que los primeros 4 meses del año, la caída del S&P, un 13.3%, es el peor inicio del año desde 1939. Ah, caray, qué cosa. Solo desde que se calcula el índice en el año 1928 ha habido 2 caídas peores, en 2 fechas horribles, 1932 y 1939. Es la Gran Depresión en aquel entonces. Sí, sí. Además, 1939 ya estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué tan graves esas caídas? Esperemos que no, porque viene una nueva Gran Depresión. Sí. Que yo desde ahorita te digo que no, aunque me vas a acusar de ser un eterno optimista. Pero No, creo que no. Mira, los mercados están preocupados por 2 factores. Súbitamente la atención en los mercados financieros cambió radicalmente. Ahora el tema es la inflación. Sí. Y la respuesta de los bancos centrales para volver a regresar la inflación. Eso quiere decir que el banco central principal del mundo, la Reserva Federal y los demás bancos centrales están ya embarcados en un esfuerzo por regresar la inflación al equilibrio, y esto significa alza en las tasas de interés. Sí. Ya están subiendo. Sí. La pregunta es hasta dónde van a subir y si será necesario que suban a un nivel que induzca una recesión. Esa es la economía pregunta mundial. Esa es la pregunta. La Reserva Federal ya lo subió 75 puntos base a Es correcto. 75.75%. Escucho que podría llegar a 3%. Yo creo que va a superar el 3%. Ah, más de 3%. Yo creo que O sea, es una subida, es un incremento importante. enorme. Sí. Yo creo que va a alcanzar 3.5 Fíjate. o incluso 4%. Fíjate. Va a depender Sí. de cómo evolucione la inflación en los próximos meses, pero también de si no tenemos una recesión antes de lo esperado, porque si hay una recesión antes de lo esperado, no será ya necesario subir tanto las tasas de interés. Pero si no tenemos una recesión, yo creo que por lo menos va la Reserva Federal a llegar entre 3.25, 3.50, un poquito arriba de 3%. Y se habla de una posible recesión precisamente por el incremento en las tasas de interés. Bueno, sí, hay una serie de factores recesionistas. Recordemos que los choques que estamos viviendo, Bueno, la guerra, ¿no? la guerra, pero también la salida del COVID, fueron choques que van sesgados hacia generar estanflación. Sí. Inflación de corto plazo y al mismo tiempo un impacto negativo sobre la economía. El ejemplo clásico es el precio del petróleo, Sí. el costo de los energéticos. Por ejemplo, en Estados Unidos se está calculando que la familia típica norteamericana tiene que pagar ahora para llenar el tanque de su gasolina $5,000, cuando estaba pagando hace... Al año. Al año, correcto. Estaba pagando $2,200, $2,300. Entonces hay una merma de ingreso disponible. Y esa merma de ingreso disponible parece comenzarse a notar. Por ejemplo, las tiendas departamentales Target y Walmart Sí. reportaron hace unos días Les fue pésimo. que las ventas se les están cayendo. Sí. Y se les está cayendo la venta de cosas básicas, como el jabón, detergentes, Sí. elementos de la comida, que es otro tema que está Sí. subiendo de precio de forma muy importante. Entonces esto pues suena como una voz de alerta, una luz amarilla en los mercados financieros, de si la economía va a poder aguantar con un nivel de actividad distinto a una recesión esta alza de tasa de interés que serán necesarias para controlar la inflación. Desde luego. Ahora, ¿no te parece que los precios de los activos en general, incluyendo las acciones, los mercados accionarios, estaban muy inflados?
después de tantos años de dinero gratis, porque pues era dinero gratis. La Reserva Federal lo que hizo fue inundarnos de liquidez a tasa cero. Y Bueno, ¿no te parece? Te lo pregunto. Yo sí creo que estaban muy inflados los precios de las acciones, o de algunas acciones. bueno, sí, Leo. O sea, sí estaban altos, sí estaban inflados. Yo no diría que era un alza, una burbuja, que el mercado era todo una burbuja. Sí. A ver, hay una relación inversa entre la tasa de interés y la evaluación de cualquier activo de larga duración. Totalmente. Eso es lógico, Sí, ¿no? sí, sí. Ujú. Entonces, lo que sucede es que para mantener el equilibrio económico, para mantener a la economía cerca del pleno empleo, en los últimos 10, 15 años, las tasas de interés estuvieron en el suelo. Estuvieron en el suelo porque deliberadamente la Fed la quería poner ahí o porque fuera necesario para restablecer el equilibrio. Ese es el debate en el fondo. Yo creo que sí era necesario. Entonces, si era necesario, los precios de los activos tenían que subir. Pues sí, o sea, estamos pagando las consecuencias de que esa recesión del COVID-19 no se convirtiera en depresión Es correcto. y que fuera una recesión rápida. Exacto. Entonces, de alguna forma terminas pagando tarde o temprano. Exactamente. Y lo estamos pagando ahorita, ¿no? Estamos pagando con mensualidades y ahora yo puedo. Bueno, y mucha gente nos va a decir, bueno, oye, pues, yo no tengo acciones no tengo acciones en la bolsa, Ajá. en fin. ¿Qué demonios me importa a mí para la economía mexicana lo que está pasando? Bueno, yo creo que debe importarnos mucho por lo siguiente. Mucha gente que no tiene acciones, incluyendo en Estados Unidos, hay que decir, indirectamente sus fondos de pensiones sí tienen. Y la pensión que van a recibir depende del desempeño en los mercados hacia adelante. No solo de bonos, sino también de acciones, porque Leo, es muy importante. Esta vez no solo se ha desplomado el precio de las acciones, se ha desplomado el precio de los bonos. No todo. O sea, no hay para dónde irse, ¿no? Bueno, petróleo. Si tuviera petróleo, me había ido muy bien. Pero si te fuiste a bonos de la Reserva Federal, del gobierno americano, del gobierno mexicano, del gobierno que tú pongas, has perdido casi lo mismo que si estuvieras en el Standard & Poor's 500. Mira, ¿por qué? Porque al afectar el valor de la riqueza financiera, eso daña la confianza del consumidor. Eso daña, pone duda sobre si te vas a poder jubilar o no te vas a poder jubilar cuando ves tu cuenta y ves que vale la mitad o un 30% menos. Y eso te lleva a reducir tu gasto. Y si todos reducimos el gasto, la demanda se contrae. Y si la demanda se contrae, las empresas no van a poder vender todo lo que producen y van a comenzar a despedir trabajadores. Por eso debe importarte. Porque lo que está en riesgo es tu trabajo. Bueno, para México sí, porque... Que no te escuchen allá arriba, mano. Porque para México sí, porque si los consumidores americanos no gastan, México exporta menos. Sí. Y si México exporta menos, las empresas van a contratar menos trabajadores e incluso pudieran despedir trabajadores en el mercado local. ¿Cuándo tú crees que vamos a ver que empieza a bajar la inflación? Mira... Y estoy hablando en México, sí, ¿eh? No, o sí, sea, es que va de la mano con Estados Unidos. En realidad nuestra inflación en esta ocasión es importada. Así que el análisis es igual, casi igual para ambas economías. Yo creo que para el segundo semestre ya debemos estar en una trayectoria de baja de inflación. No en la meta. No en la meta de Banco de México ni en la meta del Banco Central norteamericano. Pero sí, en el caso de Estados Unidos, inflaciones en el orden de 5, 5,5, que es muy alta para Estados Unidos. Muy alta, sí. Y en el caso nuestro, inflaciones en el 6 al 6,5. Okay. Y ya el próximo año se profundizará la caída para alcanzar hacia la parte final del año o hacia principios de 2024 ya algo parecido a las metas de los bancos centrales. Sin embargo, Leo, esto todavía en el corto plazo puede complicarse. ¿Por qué? Porque, mira, en Ucrania está atrapado a una cantidad enorme de granos que normalmente salen por el Mar Negro, por los puertos del Mar Negro y que no pueden salir. Esto quiere decir que todavía existe la posibilidad de que veamos mayores precios de trigo, de maíz y de otros productos agrícolas básicos. Y dependiendo cómo evolucione el embargo que quieren hacer los europeos a los energéticos rusos,
todavía podríamos ver en el corto plazo más incrementos de precios del petróleo y del gas. Y eso, desafortunadamente, genera perturbaciones inflacionarias que rezagan el momento en cuando la inflación comienza a bajar. La tasa de interés en México ahorita está en 7%. Ha venido subiendo de 4 a 7%. Desde luego el Banco de México está haciendo su labor también para tratar de bajar la inflación. ¿Dónde la ves? La tasa se dice 9%, quizá más de 9% a final de año. Vamos a decir que 9 es la parte alta del rango. Sí, ok. Una parte baja del rango sería 8,5%. Ok. Yo creo que va a estar entre 8,5% y 9%. Que eso sí, a la gente que nos está viendo tiene un impacto directo, pues en sus tarjetas de crédito, para empezar, ¿no? Porque le sube la tasa de interés de las tarjetas de crédito, ¿no? Así es, así es. No es del mismo tamaño el impacto aquí que en Estados Unidos, porque el crédito en México sigue siendo muy bajo, muy pequeño, entonces no tiene un impacto total. Ahora, la gente tal vez no se financia con tarjeta de crédito, se financia en el sector informal y ahí también las tasas de interés están subiendo. No, bueno, pues desde luego. Algo más que agregar, hay que tener piel de pato francés, ¿no? Muy dura, muy resistente para estar en los mercados en este momento, ¿no? Así es. Yo lo que diría es, bueno, ¿qué hacer? Porque los humanos pensamos que debemos hacer algo y que podemos hacer algo. Yo creo que no hay mucho que se pueda hacer en el corto plazo. O sea, aceptar el riesgo, los que ya están invertidos y que tienen un horizonte de mediano o largo plazo, pues mantenerse en sus posiciones y esperar que pase la tormenta. Siempre da la vuelta el mercado, siempre da la vuelta. O sea, algún día se acabará el capitalismo, pero no creo que sea pronto. Bueno, ¿no? quién sabe, cuando haya robots, y seguramente cuando se acabe la condición humana. Así es. Y lo cual no es inminente, ¿no? No, todavía, no lo vamos a ver tú y yo. Gracias, querido Raúl, muy buenas noches, gracias. Vamos con Valera Moy, nos va a platicar de qué estados son más competitivos económicamente en la República Mexicana. Regresamos.